Buenos días a todos. Soy Javier Peña, vuestro profesor de graduado en ESO del ámbito científico-tecnológico y vengo a presentaros la cuarta clase virtual de nivel 1. Sé que es un poco más tarde de la hora que teníamos programada, pero tenía una tutoría presencial y no me ha podido ser posible conectarme antes. Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Peña, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de graduado en ESO de nivel 1. Vengo a ofreceros la cuarta clase virtual de este nivel. Sé que tenía que haber realizado la clase virtual a una hora más temprana, pero me ha sido imposible conectarme antes porque tenía una tutoría presencial. Así que espero que si alguno de vosotros se ha conectado de 11 a 12 y no me he visto por aquí, me pueda perdonar mi ausencia. En esta clase vamos a ver, respecto a la asignatura de tecnología, el tema 4, en el que se estudian los bocetos y los croquis como herramienta de trabajo. Para hacer la presentación de un objeto se suele comenzar haciendo un dibujo sencillo, también denominado como croquis. Este dibujo se realiza a mano alzada y en él aparecen también las medidas en muchos detalles, que es lo que lo diferencia de un boceto. La hoja donde se presenta el croquis debe también constar de una escala, las vistas de los objetos y otros datos como rotación, etcétera, que vamos a ver a continuación. Respecto a la escala, la mayoría de los dibujos que se presentan no están a escala real, ya que tienen un tamaño reducido o ampliado. La escala se define como el cociente entre el tamaño del dibujo y el tamaño real. Y por tanto existen tres tipos. El primero de ellos sería la escala natural, que es en la que el dibujo presenta un tamaño igual al real, es decir, una escala 1:1. Una escala reducida, en el cual el dibujo presenta un tamaño menor que el tamaño real, se representa como 1:10, donde el 1 es el tamaño del dibujo y el 10 sería la escala del real, es decir, hablando en centímetros, un centímetro real del dibujo equivaldría a 10 centímetros reales. Y por último, una escala ampliada, en el cual el dibujo tiene un tamaño mayor que el tamaño real. Y la escala se representa como, por ejemplo, 10, 2.1. La cotación del croquis muestra las dimensiones reales del objeto representado. Y tiene tres partes características. La línea de cota, que es una línea paralela a la arista que queremos acotar y suele terminar en punto de flecha. La línea de referencia, que es una línea perpendicular a la línea de cota que muestra el final de la arista que estamos estudiando, y la cifra de cota, que consiste en la medida real del elemento que se está acotando. Respecto a la vista de los objetos, normalmente se utilizan tres. El alzado, que es el objeto visto de frente, el perfil, que es visto de lado, y la planta, que es visto desde arriba. La vista se suele ofrecer en perspectiva, con lo cual conseguimos mostrar un objeto utilizando solo dos dimensiones, mientras que suele ser un objeto con volumen, es decir, que tiene tres dimensiones. Y existen dos tipos: la isométrica, donde los ejes que forman entre sí un ángulo de 120 grados. Al utilizar este tipo de perspectiva, los ángulos se mantienen. Los ángulos se mantienen, pero las distancias se mantienen, perdón. Las distancias se mantienen, pero los ángulos se deforman. Y la otra opción es la vista de caballera, donde uno de los ejes es vertical, otro es horizontal y el tercero forma un ángulo de 135 grados con estos. Los pasos para realizar un croquis fundamentalmente son estos cuatro. El primero de ellos sería colocar en el papel cuadriculado los ejes de simetría primarios. Después se dibuja el dibujo de alzado. Dibujamos luego después la planta debajo del alzado. Y en último lugar dibujaríamos el perfil a la derecha del alzado.
Ahora vamos a empezar a estudiar los temas de matemáticas, que serían el tema 10 del bloque temático 1, que tiene que ver con las unidades monetarias, y el tema 1 del bloque temático 2, que serían las expresiones algebraicas. Respecto al tema 10, recordaros que la unidad monetaria son las distintas monedas de los diferentes países y que para realizar conversiones monetarias hay que tener en cuenta el tipo de cambio o cotización, ya que varía constantemente en el mercado de divisas. Y los cálculos a realizar para convertir de una moneda a otra es aplicar una regla de 3 simple directa, para lo cual os recuerdo que tenemos que multiplicar en aspa. Respecto a las expresiones algebraicas, pues comentaros que estas son una combinación de letras y números ligados por un signo o por signos de operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí tenéis 3. El primero de ellos sería una suma de dos números cualquiera, A y B. El segundo sería un producto de dos números también cualquiera, A por B. Y el tercer ejemplo consistiría en una potencia donde A estaría elevado a B. Las características del lenguaje algebraico es que este lenguaje es más preciso que el numérico, permite expresar relaciones y propiedades numéricas generales, ya que no hace falta especificar un número, y también expresamos a través de este lenguaje números desconocidos o se realizan operaciones aritméticas con ellos. Es también muy importante saber traducir el lenguaje algebraico. Por ejemplo, el doble de un número cualquiera se podría expresar como 2 por A, el producto de dos números cualquiera se podría expresar como A por B, etc. Un monomio sería la expresión algebraica donde las operaciones que aparecen únicamente son el producto, el cociente o exponente. Y por otro lado, los polinomios sería la suma o resta de monomios. Los conceptos que a tener en cuenta o que deberíais de saber respecto a los polinomios serían los conceptos de término, que es con lo que se define cada uno de los monomios que constituye el polinomio, el grado, que es el exponente del mayor término del polinomio, la parte literal, que sería aquella parte de las letras del polinomio con sus exponentes, y los coeficientes, que también son los números que multiplican a la parte literal. En último lugar, en los polinomios hay un término con grado 0, es decir, que no va acompañado de ninguna letra y se denomina término independiente. Para el caso del monomio, pues también se pueden aplicar estos términos o estos conceptos, teniendo en cuenta que únicamente dispondremos de un término, ya que es un término y no será igual el polinomio, pero será bastante parecido. Y los conceptos a utilizar serán prácticamente los mismos. Respecto a las operaciones con polinomios, pues en el caso de la suma y la resta, se suman y restan los coeficientes del mismo grado. En el caso del producto de polinomios, se multiplica el primer monomio por todos los monomios del otro polinomio. En segundo lugar, el segundo monomio por todos los monomios del otro polinomio, y así progresivamente hasta finalizar el producto entre todos los monomios del primer polinomio con los monomios del segundo polinomio. Para realizar la división de polinomios se divide cada término del polinomio por los términos del denominador. Aquí es donde os presento una imagen con un ejemplo donde podéis ver el polinomio en el dividendo, el polinomio del divisor o el que estaría debajo como denominador, ¿vale? Dejando un espacio en blanco para aquellos términos del polinomio que no disponemos de ellos. En este caso, para grado 3 o para exponente 3 no tenemos término, por lo que dejaríamos un hueco. El primer paso a realizar sería dividir el primero de los términos por el primero de los términos del divisor, x5 entre x2, y obtendríamos x3. Recordad que para multiplicar polinomios lo que se hace es sumar sus exponentes. Por lo tanto, x2 por x3 sería igual a x5. Como queremos que venga restando como vamos a restar, ¿vale? Para poderlo simplificar, tendremos que ponerle aquí un signo positivo, ya que aquí queremos que venga con signo negativo.
Si aquí quisiésemos que viniera con signo negativo, en el cociente tendríamos que poner un signo negativo. O sea, si quisiésemos que viniera aquí con signo positivo, en el cociente tendría que venir con un signo negativo. Pero vamos, eso lo vamos a ver más adelante. Ponemos x3 multiplicando x3 por 1, obtenemos x3. Y x3 por 2, x5. Como aquí tenemos un signo positivo, ambos términos aparecen aquí con signo negativo. Realizamos la diferencia del polinomio inicial con el que acabamos de obtener. Se simplifica x5 y obtendríamos, bajamos el 4x4, el x3 que acabamos de obtener, el 3x2, el 6x y el 8. Realizamos el cociente entre 4x4 y x2, que nos da 4x2. Multiplicamos 4x2 por el divisor, 4x2 por 1 es 4x2, y 4x2 por 2, x2, 4x4. Y restamos ambos términos, ya que en el cociente viene con un signo positivo. Se simplifica el 4x4 y así sucesivamente vamos bajando términos hasta llegar al resto. De esta forma tendríamos el cociente por el divisor más el resto tendrá que ser igual al dividendo, en este caso, nuestro polinomio. Por último, vamos a pasar a estudiar los temas de ciencias de la naturaleza. El tema 3, 4 y 5, que estudia la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera, del bloque temático 2. En este caso hemos agrupado muchos temas y mucho temario en una única presentación, por lo tanto es probable que sí que estarán incluidos todos los términos fundamentales, pero no todos los términos que debéis de estudiar. Iremos viéndolo poco a poco, ¿vale? Para el caso del tema 3 de la atmósfera, recordaros que la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra y tiene un espesor aproximado de unos 1000 kilómetros. Las capas de la atmósfera, de más cerca a más lejos, de más cerca de la superficie de la Tierra a más lejos o más cerca del espacio, serían la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y exosfera. ¿Veis? Este sería un ejemplo. Para ahorrar tiempo de presentación, ya que no disponemos de mucho, aquí simplemente os los he nombrado. Siempre resulta conveniente que os sepáis alguna característica de las propias capas, ¿vale? Por lo menos saber cuál está más cerca y cuál está más lejos. Respecto a las propiedades de la atmósfera, fundamentalmente son 6. La primera de ellas es que gracias a ellas se ha podido desarrollar la vida. En segundo lugar es que participa en el efecto invernadero, que en un exceso del mismo puede provocar daños en la vida de la Tierra, pero es indispensable para el desarrollo fundamental de la vida. Por otro lado, en tercer lugar es que la atmósfera filtra las radiaciones solares, también nos protege de objetos procedentes del espacio, permite el transporte y la comunicación y por último moldea el paisaje y en ella se dan los fenómenos atmosféricos. Estos fenómenos ocurren durante periodos largos. Vamos, estos fenómenos atmosféricos, si los estudiamos durante periodos largos de tiempo en una zona, dan lugar al clima de la zona. Los factores que afectan al clima pues son la latitud, que consiste en la distancia angular respecto al ecuador de cualquier punto en la superficie de la Tierra, la altitud, la proximidad del mar, vientos y corrientes o incluso el relieve. En función de cada uno de estos factores pues puede alterar el clima o podemos observar climas distintos. Como elementos climáticos fundamentalmente ahí se presentan 3, la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. En función de la presión atmosférica se pueden encontrar anticiclones que se provocan consisten en una estabilidad provocada por el descenso de aire frío sobre la superficie de la Tierra, lo que da lugar a una alta presión. Los ciclones o borrascas, ciclones o borrascas que consisten en una inestabilidad provocada por un ascenso de aire caliente desde la superficie y su consecuente bajada de presión. Y luego, por último, respecto a la humedad relativa, respecto al término de humedad, existen dos formas, la relativa y la absoluta.
La relativa se expresa como tanto por ciento de... No, se expresa como el cociente de los gramos de agua partido por los gramos de agua que aceptaría si en el caso de estar saturada y multiplicado por 100, y la absoluta, que son los gramos de agua los gramos de agua contenidos en un metro cúbico de aire. Respecto a los fenómenos atmosféricos o meteorológicos, perdón, fundamentalmente se clasifican en tres grupos. Por un lado, las nubes, que se pueden clasificar en cúmulos, estratos, nimbos o cierros. Siempre conviene que sepáis cuál es cada uno y saber diferenciarlos. Por otro lado, el viento, que es el fenómeno que se mide con anemómetros para medir su intensidad, y las veretas para medir su dirección, y pueden provocar frentes, ciclones y tornados. Y por último, en el caso de las precipitaciones, existen diferentes formas de precipitación, como los chubascos, la lluvia, la llovizna, la escarcha, el granizo, la nieve o el rocío. Se puede dividir la Tierra fundamentalmente en tres zonas de clima: una fría, que coincide con los casquetes polares; la cálida, que abarca la zona próxima al Ecuador; y la templada, que sería la zona sería la zona que abarca desde el límite con la zona fría al límite con la zona cálida. La composición del aire fundamentalmente está formado por nitrógeno y oxígeno, aunque también tiene otros elementos en menor cantidad y que no siempre están presentes, como el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc. Respecto a la contaminación atmosférica, consiste en la presencia en el aire de materias o formas de energía que dan lugar a un riesgo o daño o molestia grave para las personas. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican una combustión, aunque existen otros como los hidrocarburos, los clorocarbonados, los aerosoles, etc. En muchos casos provocan efectos perceptibles, como la disminución de la visibilidad, malos olores, o efectos acústicos, lluvias ácidas o efecto invernadero. Por lo tanto, no tienen por qué pasar desapercibidos a nosotros, a las personas. Vamos a pasar al siguiente tema, que sería el que comprende la hidrosfera, que es la capa discontinua de agua que ocupa la mayor parte de la superficie de la Tierra, en torno a un 70%. Se puede encontrar en varios estados físicos: en estado líquido, en los océanos, mares o en las aguas continentales; en estado sólido, en los casquetes polares; y en fase gaseosa, en la atmósfera. El origen del agua en la Tierra tiene fundamentalmente dos teorías. La primera de ellas es la volcánica, que dice que el agua se formó en el interior de la Tierra y se expulsó en forma de vapor junto con las primeras erupciones. Y la segunda de las teorías es la de origen extraterrestre, que indica que llegó a la Tierra junto con meteoritos en forma de sólido, en estado de hielo. La abundancia o la repartición del agua en la Tierra: cerca del 97% del agua de la hidrosfera está comprendida en los océanos, y el 3% restante se reparte entre lagos, ríos, capas subterráneas, en nubes o el hielo de los casquetes polares, por lo que la diferencia es muy grande. La cantidad de agua que existe en la Tierra es prácticamente constante y se encuentra en constante movimiento. Respecto a las propiedades del agua, fundamentalmente, pues tres. Una de ellas es que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, formando la molécula de H2O. Existe en tres estados físicos, como hemos comentado anteriormente: estado sólido, que sería el hielo; estado líquido, que sería el agua; y estado gaseoso, que sería el vapor de agua. Y respecto a sus propiedades físicas, pues el agua es una sustancia insípida, es decir, que no tiene sabor; inodora, es decir, que no huele; e incolora, que no tiene color. Su punto de fusión es los 0 grados centígrados, que es el punto donde pasa de estado sólido a estado líquido,
y el punto de ebullición son los 100 grados, que es el punto donde pasa de estado líquido a estado gaseoso, y por último su densidad máxima alcanza los 4 grados centígrados. Esta propiedad permite que el hielo flote y por lo tanto cuando se congelan los ríos permite que la vida se siga llevando a cabo en el agua que sigue existiendo debajo de él. El ciclo del agua es el que podéis ver en la imagen, ¿vale? Como hemos dicho, el agua se encuentra en constante movimiento y para que os hagáis una idea, pues empezamos el ciclo en estado gaseoso, que comprendería el agua en estado gas o en vapor de agua. Nos encontraríamos aquí, ¿vale? Una vez que enfría y se condensa, puede condensar en forma de precipitaciones, como lluvia, ventisca, granizo, nieve, ¿vale? Agua que se pasaría del estado gaseoso al estado líquido. En función de la altitud, pues puede provocar la nieve y se puede congelar, obteniendo el estado sólido, que sería el hielo, pero finalmente ese agua vuelve a estado líquido y formará parte de los ríos, lagos o aguas subterráneas hasta llegar a los mares, que es donde desemboca el agua. Una vez llegada al océano, el siguiente paso sería la evaporación para pasar al paso número 1, ¿vale? Estado de vapor de agua. Pero esta evaporación no solo ocurre en los océanos al final del proceso, también puede ocurrir en el durante. El transporte del agua desde las montañas o desde que ha caído junto con la precipitación hasta que llega al mar. O sea, la evaporación se produce tanto en el océano como en los lagos y las corrientes fluviales. Y luego también la transpiración de las plantas provoca expulsan agua en estado gaseoso. Al tratarse el agua de un recurso imprescindible para la vida, debería de ser imprescindible tratarla lo mejor posible. Por lo tanto, deberíamos evitar su contaminación. Fundamentalmente existen dos tipos de contaminación, una que sería la puntual, con un foco de emisor determinado y que afecta a una zona determinada. Y por otro lado, la contaminación difusa, cuyo origen no está definido y aparece en zonas amplias. Las fuentes de contaminación fundamentalmente son dos. Una sería la natural, que sería una aparición de sustancias sin intervención humana, y por otro lado la antropogénica, que representa la gran fuente de contaminación y que puede ser de procedencia urbana, agrícola o industrial. Como consecuencia de estas contaminaciones, todo el agua que llega a nuestros hogares tiene que ser previamente potabilizada, que consiste en un proceso físico-químico a través del cual conseguimos que el agua sea apta para el consumo, evitando que puedan pasar al interior de nuestros organismos sustancias tóxicas. Pasamos al siguiente tema, que sería la geosfera. Será el tema 5, que será el último tema que vamos a tratar en la clase de hoy. La geosfera forma parte estructural de la Tierra, desde la superficie hasta el interior del mismo. La estructura de la Tierra se divide fundamentalmente en tres capas. La primera de ellas sería la corteza. Existen dos tipos. Una sería la oceánica, es decir, la parte sólida de la Tierra, del fondo marino. Puede llegar a tener unos 10 kilómetros de media de grosor. Y por otro lado sería la continental, que sería el suelo sólido de la corteza en los continentes. Puede llegar a tener una media de 35 kilómetros de grosor y existe una gran discontinuidad, la de Conrad, que divide la corteza en dos partes, la superior e inferior. Por otro lado tenemos el manto, que es la zona intermedia de la Tierra, es un estado semilíquido. También tiene una discontinuidad, la de Mohorovicic, que separa en dos el manto. Por lo tanto tenemos dos partes de manto, sea una en el manto superior y otra en el manto inferior. Y por último el núcleo, en el cual también existe una discontinuidad que se llama la de Gutenberg, que separa el manto del núcleo
y otra, la de Lehmann, que separa el núcleo externo del núcleo interno. El núcleo externo en estado líquido y el núcleo interno en estado sólido. También se puede estructurar la Tierra en función de las propiedades geológicas de las rocas. En este caso tendríamos 4 zonas: la litosfera, que son los 100 primeros kilómetros de profundidad, y abarca tanto la corteza terrestre como parte del manto superior. La astenosfera, que es la parte que alcanza hasta unos 700 kilómetros de profundidad y más o menos equivale a la separación del manto superior e inferior. La mesosfera, que alcanza hasta los 2700 kilómetros de profundidad, que abarca el resto del manto. Y la endosfera, que es la parte más profunda del manto y el núcleo. Respecto a la estructura del suelo, fundamentalmente se puede dividir en 4 zonas, también denominados horizontes. El horizonte A será la parte más exterior o más en superficie del suelo, que es rica en humus o materia orgánica descompuesta. El horizonte B, que es donde se hallan los restos de materia orgánica e inorgánica que dan lugar al crecimiento de las plantas o que permiten el crecimiento de las plantas. El horizonte C, que son fundamentalmente rocas fragmentadas de distintos tamaños. Y el horizonte R, que es la roca madre u horizonte D, formado por una roca sin alteración física ni química. Respecto a los ciclos biogeoquímicos, consisten en la vinculación de la composición de la Tierra y sus elementos a elementos químicos orgánicos e inorgánicos con la vida. Fundamentalmente hay 3 tipos de procesos o ciclos. El primero de ellos sería el sedimentario, en los cuales los nutrientes circulan en la corteza, en la hidrosfera y los organismos vivos, como son, por ejemplo, el fósforo y el azufre. Otro de ellos serían los gaseosos, que fundamentalmente circulan por la atmósfera y los organismos, y son ciclos muy rápidos, ya que en 2-3 horas se puede llevar a cabo, o 4 horas se puede llevar a cabo el ciclo de forma completa. Son ejemplos de este tipo de ciclos, pues el del carbono, el del nitrógeno y el del oxígeno. Y luego, por último, pues el hidrológico del agua, que es el que hemos visto anteriormente, que trata el agua que circula pues desde el océano hasta la atmósfera, luego hasta la Tierra y pasando por los organismos vivos. En este caso os presento una imagen del ciclo del fósforo que tenéis todos en vuestro texto para que os hagáis una idea, pero siempre resultaría conveniente que supierais todos los ciclos. En el caso del fósforo, si empezamos en el mar, en el depósito del mar, puede pasar a los peces y los peces ser devorados por aves marinas. Por lo tanto, el fósforo pasa del fondo marino a los organismos y las aves, a través de depósitos o excrementos, podrían formar guano y depositarlo encima de la superficie terrestre, que a través de lisiviación puede volver a llegar ese fósforo hasta el océano o el fondo marino. También tened en cuenta que el fósforo que se deposite en la Tierra puede ser el que alimente a las plantas, ¿vale? Un fósforo que alimenta a las plantas, de las cuales luego vuelve otra vez al suelo o pasa a la cadena trófica de animales, los cuales a través de sus excrementos lo vuelven a depositar en el suelo otra vez. Minerales y rocas es la última parte del tema 5. Recordad que un mineral es toda sustancia natural, sólida, inorgánica, con una composición química definida y una ordenación tridimensional fija. Principalmente, si procedemos a estudiar su clasificación, existen 3 tipos de minerales y rocas. Por un lado están las ígneas o magmáticas, que son rocas originadas por solidificación del magma. Y estas, a su vez, se pueden clasificar en función de su procedencia o lugar de solidificación. Las plutónicas son aquellas que solidifican en el interior de la corteza. Las filonianas, que son las que solidifican mientras el magma está saliendo desde el interior de la Tierra, y las extrusivas son aquellas que solidifican en el exterior, en la corteza.
Por otro lado, existen también rocas metamórficas, que son rocas que están sometidas a una elevada presión y temperatura. Las más destacadas pues, pueden ser la pizarra, el esquisto, el gneiss, la cuarcita y el mármol. Y por último, existen otras rocas que son las sedimentarias, que son aquellas que se forman al acumularse sedimentos que son sometidos a procesos químicos que dan como resultado un material con cierta consistencia. Ocupan más del 75% de la superficie. Con esto doy por finalizada la cuarta clase virtual. Espero que os haya sido que os sea interesante y que os eche una mano a la hora de estudiar las asignaturas. Os recuerdo igualmente que si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo a través de correo electrónico o bien preguntando algo que os haya surgido al estudiar el tema o bien solicitando otros ejemplos o en el caso de las matemáticas o alguna otra figura que no tengáis en el texto, ¿vale? Podéis poner en contacto conmigo a través del correo electrónico, a través de la plataforma, o si no, siempre podéis intentar contactar conmigo por teléfono en el horario en el que estoy en el centro o concertar una cita para tener una tutoría personal. Bueno, pues eso es todo y os espero la semana que viene. Un saludo.